otra cosa, algo que preocupa y que mantiene ahí la incertidumbre en medio de la crisis de las ISAPRES. Ayer la Corte Suprema descartó pronunciarse sobre la reforma ingresada por senadores demócratas y también de Chile Vamos en diciembre del año pasado. Es el que le han llamado el proyecto alternativo en la crisis de las ISAPRES. Además, el organismo propuso 3 ajustes a la ley corta impulsada por el gobierno. Vamos a entrar en más detalles. Nos acompaña para esto Sebastián Pavlovich, académico de la Universidad Finisterra y ex superintendente de Salud. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, esta decisión de la Corte de no pronunciarse. ¿Lo sorprende? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque, claro, sería extraño, dicen algunos, que la justicia tomara partido por alguna de las propuestas. Hoy día hay 2 sobre la mesa. Claro, en ese sentido no me sorprende porque era lo esperable. La Corte... Hay un trámite especial durante la tramitación de las leyes que permite una consulta a la Corte para que emita su opinión, pero eso es generalmente acotado a cuando dentro del contenido de un proyecto se altera, se modifica, se amplían o se determinan facultades de los tribunales de justicia. Y ahí se le pregunta a la Corte, obviamente por un tema de diferencia entre poderes del Estado. Pero en este caso, en particular respecto del proyecto de reforma constitucional, como no se menciona a las Cortes, la Corte dice, bueno, yo no me tengo que pronunciar sobre eso, pero sí sobre algunos aspectos específicos del proyecto de ley del gobierno, pero no sobre los aspectos de fondo. Y de alguna manera lo que hace, a mi juicio, la Corte es aplicar un cierto principio de deferencia institucional. En el fondo, a quien corresponde legislar es al Congreso y el Congreso tiene la legitimidad democrática para hacer la discusión en su mérito de las distintas propuestas que se planteen, ya sea por el gobierno o por los propios parlamentarios. Y en ese sentido creo que la pelota vuelve a donde corresponde que esté, que es en el Congreso. Y ojalá que esta vez, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 13 años, seamos capaces de ver un acuerdo que destrabe no solamente esta situación particular que tiene al sistema al borde del precipicio y con tanta incertidumbre para millones de afiliados al sistema, sino que además aproveche esta coyuntura que creo que es aprovechable, no en el sentido que algunos lo ven, digamos, que de destruir el sistema, sino de mejorar aspectos regulatorios claves para el sistema público, pero también, o sea, para el sistema privado, pero también yo no descarto que una buena solución sea mejorar ambos sistemas y por lo tanto la propuesta del gobierno, en la medida que mejore el sistema público, también podría ser algo que podría permitir mejorar la situación de salud de no solamente los afiliados al sistema de ISAPRES, sino que también a los afiliados al sistema público. Ya, ahora, esa mirada positiva, por así decirlo, no sé si es la que ha primado hasta este momento, pensando en que las ISAPRES han advertido que si se aplica la ley corta del gobierno como está, y con el cálculo que la superintendencia ha hecho de los 1.400 millones de dólares, en septiembre el sistema estaría cerrado. Eso dijeron desde la asociación. Primero, y para ir punto por punto, esos 1.400 millones de dólares que ha calculado la superintendencia, ¿es el monto definitivo de esta discusión o ahí hay que ver? Porque muchos alegan o dicen que no se sabe cómo se calculó. Leía la otra vez un informe de Espacio Público que decían que a lo mejor no solo hay que calcular cuando la tabla de factores perjudicó a las personas, sino que a otras las benefició y por lo tanto los montos podrían bajar. ¿Es definitivo ese monto de 1.400 millones de dólares? No, hasta donde entiendo no es definitivo porque son las estimaciones que ha hecho la superintendencia sin que se haya acordado o definido normas técnicas apropiadas para hacer ese cálculo. Entonces hicieron probablemente una estimación gruesa. De hecho, en un rato más el doctor Manuel Estroza y Héctor Sánchez en el Senado van a presentar un trabajo que lideraron ellos y que hemos trabajado varios ex superintendentes justamente para plantear que hay distintas maneras de hacer ese cálculo. Esto no es una regla de 3 así tan sencilla, sino que hay serie de aspectos regulatorios que hay que resolver, como por ejemplo en el fondo si en estos contratos hubo renuncia a excedentes o no hubo renuncia a excedentes, sobre qué precio base se va a calcular, el precio base judicializado o el precio base actualizado con todos los reajustes correspondientes a abril del 2020. Hay una serie de decisiones que tomar para hacer ese cálculo. Y en realidad, tanto la Corte como, de acuerdo a lo que el propio gobierno planteó en su proyecto de ley, quienes van a hacer ese cálculo final van a ser las propias ISAPRES. Ahora, para que lo hagan, tienen que hacerlo en base a unas reglas que determine la Superintendencia de Salud, y el aporte de los superintendentes va en ese sentido. Es decir, en el fondo aquí definamos en el fondo cuáles son las reglas razonables, porque sin duda el proyecto de ley tal como está planteado
y sí, las cifras, y está planteado además sobre la base de esas cifras que la superintendencia hizo pública, por la forma en que está planteado el proyecto se transforma en impracticable. O sea, en el sentido, inviable. Pagar 1.400 millones de dólares planteando una disminución de ingresos en torno a un 10%, sin apretar ninguna otra perilla más del sistema, en el fondo los números no dan para eso. Hay poco incentivo para que las ISAPRES quisieran seguir adelante con el negocio. O sea, aún en el caso en que la expectativa fuera que los controladores capitalicen y en el fondo digan, ya, ok, yo voy a pagar por seguir. Bueno, ¿cuál es la expectativa de seguir en el futuro con una industria que va a tener una parte importante de la cartera de afiliados en el fondo generando un costo técnico que está completamente desbalanceado? Perdón, ¿Qué es el efecto principal que tiene el fallo de la Corte Suprema al decir aquí solo se les va a rebajar a los que se les cobre más, pero los que eventualmente por aplicación de la tabla se les debería cobrar más, a eso no se les puede cobrar más? Ya, es que eso iba a preguntar. Eso genera un desequilibrio estructural para el sistema y eso va a tener que ser resuelto de alguna manera. Ya, porque en el fondo una de las disposiciones es pague lo que cobró mal, pero de aquí en adelante tampoco reajusta arbitrariamente como la Corte considera que ha sido y por lo tanto no toque los precios bases de los planes de salud, lo que justamente busca este proyecto alternativo cambiar y dar la posibilidad de que eso sí se pueda reajustar en el tiempo, pero eso ha sido mirado como un salvataje, como un perdonazo. El gobierno ha sido súper crítico de eso, no están de acuerdo con el proyecto alternativo, sí lo han leído como un perdonazo. A ver, lo que pasa es que más que un perdonazo era una forma de implementar el fallo asegurando que el sistema continúe financiando las atenciones de salud. Eso es lo fundamental del proyecto. Más allá de las críticas que uno pueda tener a la forma en que se han comportado las ISAPRES o la forma en que no han contribuido, por ejemplo, a que esta discusión en el fondo se encauce, lo que uno ve es que es razonable separar, y el proyecto de ley del gobierno lo hace, dicen vamos a separar un poco el stock y el cálculo que corresponda a ese stock de deuda, y por otro lado tenemos que definir qué va a pasar de aquí al futuro. Y de aquí al futuro lo que tenemos es que por aplicación del fallo se va a generar un desequilibrio financiero para el sistema que lo hace inviable en el corto plazo. Y por lo tanto es clave que cualquier solución contemple la necesidad de que el sistema se equilibre financieramente en el corto plazo. Y eso se puede hacer por la vía de regular el tema de los ingresos como la vía de regular los costos. Y en el fondo el el gobierno ha planteado, bueno, las ISAPRES tienen que ser más eficientes. Sin duda tienen que ser más eficientes. Hay muchos dineros del sistema que se escurren, en el fondo son goteras del sistema que no se van a atenciones de salud, se van a costos administrativos, se van a gastos de salud que son innecesarios. Hay incentivos muy mal puestos. Y obviamente hay que tratar de apretar esas perillas para contener esa fuga de recursos que se va a atenciones de salud que no son apropiadas, en mal gasto en licencias médicas, mal gasto en costos de administración y venta, mal gasto en prestaciones de salud. Pero para que las ISAPRES puedan hacer eso se necesitan cambios regulatorios que generen los incentivos adecuados, por un lado. Y segundo, probablemente eso no es suficiente, porque el impacto de la disminución de ingresos es demasiado importante. Por lo tanto, lo que viene también para el futuro es decir, bueno, ¿cómo por la vía de los ingresos yo también voy a incorporar este desajuste, en particular teniendo en consideración que hay un 40% de la cartera de afiliados que va a quedar con un desbalance muy importante entre lo que aportan al sistema y lo que gastan. Que usa, claro. Y eso obviamente que el sistema, si no somos capaces de resolverlo, el sistema está destinado, digamos, a ser ya, pero ahí, inviable. ¿Qué significaría? ¿Que habría que permitirle a las ISAPRES entonces que ajusten sus planes base? Una alternativa es que efectivamente se miren solo los planes base de este grupo de contratos y se genere un reajuste extraordinario para esos contratos. De quienes están gastando mucho. Digamos. Claro, por lo menos quizás llevarlo al punto de equilibrio. Pero eso no elude de alguna manera el fallo de la Corte, porque esa ha sido la discusión. Decía ese proyecto de estos senadores, que no sé si es solo para esos casos o como una regla general, lo he leído yo más bien, el que se permita ajustar los precios base, ¿elude o no el fallo? El gobierno ha dicho que se intenta eludir el fallo cuando se le da algún tipo de posibilidad a las ISAPRES para ajustar sus ingresos en el futuro. No, yo creo que no elude el fallo, lo que hace es hacerse cargo de las consecuencias que implica aplicar el fallo. Y las consecuencias de tiene una mirada distinta a la del gobierno. O sea, y las consecuencias de aplicar el fallo es que el sistema se hace inviable financieramente. Y yo creo que, en el fondo, lo que plantea el gobierno es decir, bueno, el sistema va a seguir funcionando porque hay reglas que se generaron y, como dijo la ministra en algún momento, bueno, se pueden crear nuevas ISAPRES. Y es cierto, porque con reglas del juego distintas pueden generarse nuevas ISAPRES. Ahora, a mí lo que me pasa con esa afirmación y con esa expectativa es que
implica el reconocimiento de que parte importante de este stock y de los efectos del fallo, en el fondo, no se van a aplicar. ¿Por qué? Porque se van a desplomar, se van a desfondar las compañías existentes y podrán surgir otras no pueden pagar, con las nuevas si no reglas del juego. Y en el fondo, con las nuevas reglas del juego, en el fondo van a recibir a las personas que van a estar huyendo de ISAPRES que caigan en desgracia, y esas personas van a entrar a planes de salud probablemente en otras condiciones que los que tienen hoy día, sin haber recibido las que le hubieran tenido derecho a recibir ningún tipo de devolución, y en la práctica se va a transformar en el fondo en un costo en que las personas finalmente son las que van a asumir las consecuencias de la incapacidad del sistema institucional para resolver los problemas regulatorios del sistema privado de salud. Ya, volviendo al tema del dinero, del cuánto deben las ISAPRES, yo también me he preguntado, porque por un lado está el gobierno y la ministra Aguilera diciendo las ISAPRES tienen que hacer su propuesta. De hecho, ella ha reclamado mucho, que ve poca como intención proactiva de las ISAPRES, que hasta este momento no han presentado ninguna solución, dice ella, y solo quejas y reclamos por la ley corta del gobierno. Pero por eso ella dice, son las propias ISAPRES las que van a tener que presentar una vía para poder pagar esa plata que se debe y cumplir así con el fallo. Pero al mismo tiempo, acto seguido, tenemos al superintendente diciendo que las aseguradoras deben 1.400 millones de dólares y generando también una expectativa en las personas, porque aquí se ha cuantificado diciendo que cada cotizante podría llegar a recibir 1 millón, 1,5 millones de pesos. Y tenemos voces como los ex superintendentes que dicen, ojo, porque a lo mejor el cálculo está mal hecho. No caemos en el riesgo de que en el fondo cualquier cosa que se calcule distinta, cualquier cosa que esté por debajo de los 1.400 millones de dólares termine siendo como el equivalente a un salvataje y que sea muy impopular entre las personas. ¿Cuánto hay de ese factor hoy día sobre la mesa? Porque en las encuestas, y por razones súper justificadas, probablemente las ISAPRES están muy desprestigiadas. Entonces mucha gente dice que cierren, no me importa, que me paguen mi plata. A ver, yo creo que existe ese riesgo, efectivamente, de que se han creado expectativas que después no se pueden cumplir. Ahora, el que no se pueden cumplir depende de una serie de factores. Y quizás el principal factor para que no se cumplan esas expectativas es que las ISAPRES quiebren. Si las ISAPRES quiebran, no hay devoluciones, no hay planes de salud, no hay a quién cobrar la deuda. Tú, para que alguien te pague una deuda, necesitas que exista. que ese deudor esté en condiciones de pagarte esa deuda. Si no hay un deudor en condiciones de pagarte esa deuda, en el fondo esa es papel picado. Ese crédito es chaya. Entonces, es cierto, se han generado expectativas muy altas en grupos de población, pero por otro lado también se han generado mucha incertidumbre para parte de esa misma población. Perdón, pero respecto a las expectativas, ¿no se equivoca la superintendencia al cuantificar, además que hasta este momento no sabemos cómo se hace ese cálculo, al cuantificar y dejar como establecida la cancha mientras tenemos una ministra que deja muy abierta la cancha esperando que haya propuestas sobre la mesa? A ver, la superintendencia hizo sus propios cálculos. Uno podría plantear que no deberían haberse hecho públicos o no, pero la verdad es que yo creo que también había una presión muy importante para que sinceraran en el fondo cuál era la expectativa. De alguna manera, para el Congreso era muy difícil empezar a tramitar una ley sin saber si esta ley era implementable o no en los términos propuestos por el gobierno. Sin saber de qué estamos hablando. Claro, en el fondo, si tú dices, mira, si la deuda eran 100 millones de dólares, esta ley en el fondo podría avanzar súper rapidito, porque en el fondo nadie vería un problema de implementación. Y es distinto si son 15.000 millones de dólares, porque claramente el Congreso, siendo responsable, no podría aprobarla sin más. Por lo tanto, quizás deberían haberse planteado distintos escenarios, y a partir de esos distintos escenarios, distintas cifras eventuales, y se instaló una cifra como única respuesta, y quizás efectivamente que uno depure esa cifra baje. Y bueno, si alguien la interpreta o la cuestiona, bueno, tendrá que dar los argumentos de por qué la interpreta de una determinada manera. Creo que eso debería estar abierto. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que se entienda o se acepte, y esa es la impresión que me da a veces con la propuesta del gobierno, es que se acepte que alguna o más compañías quiebren. Y en el fondo eso implica asumir que parte de ese crédito no se va a resolver. Nadie lo va a pagar. Y en el fondo se asuma eso como un costo necesario del proyecto de ley del gobierno. Y a mí me parece que eso no es un costo necesario.
porque además es un costo que van a pagar las personas, los más enfermos, los que están con preexistencia, con tratamientos costosos, y por lo tanto no es tan simple decir, bueno, da lo mismo que quiebren dos, total, las otras van a tener que recibir a esa cartera de beneficiarios. O sea, creo que eso jugar con la incertidumbre de una manera muy trivial. De fortalecer FONASA y tener como FONASA Premium, ¿eso no alcanza? Pero como para aminorar el posible impacto que pudiera tener que algunas ISAPRES... O sea, alcanza en algún sentido, pero no para todo. O sea, imagínate una persona que hoy día es paciente GES en ISAPRE, no va a tener acceso a esta modalidad de cobertura complementaria en FONASA, porque la modalidad de cobertura complementaria propuesta por FONASA es solo para la libre elección, y el GES es incompatible con la lista libre elección, y por lo tanto, en el fondo, esas personas que están en tratamiento GES en el sistema privado, si se ven obligados a pasar al sistema público, van a ir a las listas de espera, no van a ir a la modalidad de cobertura complementaria. Ya, por lo tanto, sí hay un impacto en ambos sistemas, digamos. No, pero sin duda, a esta altura, en eso hay transversalidad. Yo creo que trato de ser optimista, y yo creo que yo rescato dos elementos de la discusión del último mes. Primero, que ya nadie hay que convencerlo de que el escenario puede llegar a ser catastrófico. Yo creo que transversalmente el diagnóstico es compartido. Aquí, si no hacemos algo y lo hacemos bien, esto puede terminar siendo un desastre. Y lo segundo es que estamos de acuerdo en que hay que tratar de evitar que ese desastre se concrete. Más allá de las segundas intenciones que alguien pueda leer, no sé, como se ha dicho, el gobierno en el fondo lo que quiere es esto, el superintendente lo que quiere en el fondo es esto, las ISAPRES que acusan de que esto es una lápida para el sistema. Yo prefiero quedarme con las declaraciones oficiales. Y las declaraciones oficiales son que tenemos que tratar de evitar que este desastre se concrete y por lo tanto hay que tratar de buscar la manera razonable de cumplir el fallo sin que eso arriesgue la atención de salud de los millones de beneficiarios. ¿Qué pasa con las ISAPRES que han sido grandes responsables y las primeras responsables de llegar a este punto, digamos, con una reforma a la que se han opuesto permanentemente, una reforma que era para antes de ayer, que nunca se hizo, ni a las ISAPRES ni al sistema completo, como debiese haber sido, que hoy día tampoco han hecho propuestas, no están sobre la mesa, y que de alguna manera, como ha dicho la ministra, no sé si se victimizan, pero se ponen como actores un poco pasivos en todo esto, esperando que alguien defina su futuro y su destino, solo advirtiendo los riesgos que tendrían determinados pasos. ¿Qué pasa con las ISAPRES? ¿No debería ser una actitud un poco más proactiva? ¿No debería haber algún mea culpa? Porque hasta este momento uno entrevista al señor Simón, que es quien los representa en la asociación, y no hay ni un mea culpa por parte de las ISAPRES. Yo comparto ese diagnóstico. Yo creo que hay un tema de empatizar al menos con, o decir, bueno, si tantas críticas recibimos, algo habremos hecho mal. Yo creo que eso en general no se ve. Yo lo que leo de lo que está pasando con el sector privado es que hay distintas compañías, no son tantas, son pocas, pero cada una tiene su propia estrategia, su propia posición y además sus propias vulnerabilidades. Hay algunas a las cuales el fallo las afecta más que a otras. Y quizás por eso, o eso ha determinado que no haya una vocería un poquito más activa en términos de propuesta. Pero yo creo que es el momento en que el sector privado asuma el desafío. Efectivamente, la historia muestra que al respecto de propuestas de reforma más profunda, el sector privado fue ambivalente. Se opuso, negoció, en algún momento estuvo disponible para cambios y fue el sistema político el que no fue capaz de ponerse de acuerdo. Pero yo creo que el momento hoy día es tan crítico que lo razonable es esperar que el sistema privado plantee propuestas, quizás saliendo de la coyuntura. Yo creo que pensando en lo que viene a futuro. ¿Por qué? Porque más allá de cómo se resuelva esta crisis, en general los sistemas de salud del mundo son mixtos. Tienen el sector público y el sector privado tanto a nivel de la prestación como a nivel del aseguramiento. Y por lo tanto lo que viene para el futuro, para Chile, lo más probable es que sea algo así. Probablemente no con el modelo de negocios que hasta ahora han desarrollado las ISAPRES, pero sí con un marco regulatorio distinto. Va a haber, de hecho, el propio gobierno plantea la existencia de seguros complementarios de segundo piso. Por lo tanto, el debate que viene es cuál va a ser el rol del sector privado, tanto a nivel de prestación como a nivel del aseguramiento. Yo creo que hoy día eso está perfectamente abierto y lo razonable, creo yo, es esperar que el sector privado sea capaz de mirar cómo funciona, porque varios de las ISAPRES hoy día pertenecen a conglomerados que tienen presencia en otros países y que por lo tanto están expuestos a distintas regulaciones y por lo tanto hay un aprendizaje que ellos mismos podrían plantear cuáles son las mejores experiencias regulatorias, no para ellos, sino para los usuarios de sus sistemas de salud. O sea, está la experiencia alemana, la experiencia holandesa, belga, e incluso uno puede decir, bueno, en otros países donde hay sistemas
eminentemente públicos, como en Inglaterra, bueno, hay un 12% de la población que accede a seguros complementarios que son privados. Por lo tanto, pretender, aparte que no hay capacidad del sistema público hoy día para hacerse cargo de toda la población, en el fondo pretender que se puede instalar en Chile un modelo de sistema único de salud, tanto a nivel de aseguramiento como a nivel de la provisión de servicios, creo que se hace inviable por la vía de los recursos y también se hace inviable por la vía del rechazo que va a tener la población a eso. O sea, en el fondo la población hoy día ve como un patrimonio como el hecho de que existan distintas alternativas y eso hay que canalizarlo adecuadamente para que llegue a ser eficiente y logre además los resultados sanitarios que esperamos. Bien, pues vamos a quedar atentos a cuál va a ser el destino, el desarrollo y finalmente, ojalá, la solución, ¿no?, a este problema que nos mantiene a todos ahí en la incertidumbre. Sebastián Pavlovich, académico de la Finisterra, ex superintendente de salud, gracias por habernos acompañado. Encantado, gracias por la invitación. Un buen día.